Muy buenas tardes a todos desde aquí, desde España, Madrid. Es un placer, os doy la bienvenida y espero que este webinar sea de vuestro agrado y sea interesante. Cualquier consulta que tengáis la intentaremos responder a la finalización, un poquito antes de la finalización del mismo, sobre las 8 de la tarde, hora española. Bien, pues muchas cosas que hablar: mapa de calor, apetito, tolerancia, límites en la gestión del riesgo. Empezamos por una frase de Robert Kiyosaki: las personas que corren riesgos cambian el mundo, pocas personas se vuelven ricas sin asumir riesgos. Este hombre, este gurú, de alguna forma nos introduce a la necesidad de asumir los riesgos y dentro de esa asunción de riesgos ver cómo podemos delimitar y cómo gestionar ese mapa de calor, ese mapa de riesgo y las variables como el apetito, la tolerancia y los límites en general dentro de la gestión de los riesgos de las organizaciones. Bien, ya se ha introducido un poco a qué me dedico y qué he hecho. Simplemente pues indicaros bueno, pues aparte de esa consultoría y esa formación, soy conferencista internacional y bueno, pues desde el punto de vista de la gestión de los riesgos ya llevo muchos años trabajando y gestionando temas de riesgos, con lo cual, bueno, pues intentaré daros una visión global e interesante y que os pueda ser útil en diferentes áreas y diferentes ámbitos profesionales. Bien, sin más dilación, el mapa de calor o del riesgo. A mí me gusta más quizá que hablar de los riesgos del riesgo en global. Este mapa del riesgo o el mapa de calor nos va a hablar de una herramienta que se basa, por regla general, en diferentes sistemas de información que están acoplados y que pretenden básicamente una identificación de actividades o procesos sujetos a un riesgo global o un riesgo general. De la misma manera, va a cuantificar una probabilidad de que esos eventos sucedan y eso lo vamos a poder ponderar y lo vamos a poder anticipar con suficiente antelación. También nos va a medir el daño potencial en caso de que dicho riesgo pueda suceder en un momento determinado y cómo va a afectar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo a la organización. De igual manera, el mapa de calor nos va a ayudar a conocer mejor el entorno de trabajo, el entorno operacional, así como, muy importante, la línea de actuación en caso de algún suceso. Por tanto, va a incrementar la seguridad desde el punto de vista de la organización en su globalidad. Y por último, va a permitir comunicar y transmitir información a todo el equipo de trabajo de todos y cada uno de los departamentos, por tanto, mejorando las 3 Es famosas de la organización empresarial: la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Aquí os enseño un pequeño triángulo que para mí es uno de los más importantes a tener en cuenta. El mapa de calor o impacto, como en ocasiones también se puede conocer, es uno de las aristas de ese triángulo y está íntimamente relacionado con el mapa estratégico, con el mapa de oportunidades. De alguna forma, cada vez que identificamos un riesgo global en nuestra organización, también se nos abre la posibilidad de que ese riesgo se transforme en oportunidad. Y esa sería, de alguna forma, la parte estratégica, precisamente, de poder analizar los riesgos y transformarlos en la medida de lo posible, por supuesto, en una estrategia positiva. Por tanto, este triángulo es un triángulo muy importante porque los riesgos tienen una componente estratégica fundamental, como vamos a ir viendo a lo largo de este webinar. Es verdad que los mapas de calor nos miden, por decirlo de alguna forma, y realmente la temperatura de una empresa. Fijaros, por ejemplo, aquí en un mapa de temperaturas, como podemos ver en cualquier noticiero, ¿no? Podemos ver la evolución, podemos situar dónde está, en este caso, el riesgo de una temperatura máxima. En este caso está sacado en una fecha determinada sobre Europa, pero también nos indica hacia dónde se puede mover ese riesgo de temperatura máxima, porque ya sabemos que en este caso todos los elementos, todos los condicionantes pueden generar riesgos globales muy importantes. Lo estamos viendo pues con las heladas que están sucediendo, las nevadas que están sucediendo por toda Europa, en América, los monzones, las inundaciones. Esos son riesgos que de alguna forma tenemos que medir sí o sí porque generan pérdidas humanas y, por supuesto, pérdidas económicas. Eso es lo importante que tiene desde el punto de vista del riesgo global. No estoy hablando de ningún riesgo específico y, en general, de todos. En la segunda imagen podemos ver cómo podemos parametrizar desde el punto de vista de máxima probabilidad y máxima severidad del riesgo de la organización y podemos colocar en ese mapa de riesgo, en ese heatmap,
cómo cada uno de los riesgos pueden erosionar, pueden de alguna forma gestionar de forma negativa o incidir de forma negativa en una organización, independientemente de su rol, una organización pública, privada, de cualquier ámbito o de cualquier modelo o sector de negocio. El comportamiento va a ser muy similar, únicamente tenemos que ver las variables que van a afectar a cada uno de ellos. Y efectivamente por ese escalado en cuanto a ese mapa de riesgo, mapa de calor, nos va a medir el impacto y la vulnerabilidad de cada uno de esos riesgos, situándonos de alguna forma en el lugar que mejor podamos adaptar la estrategia de la compañía a la asunción de esos riesgos o al menos a la mitigación más posible de los mismos en la estrategia de la compañía. Es evidente, y lo vamos a ver ahora, cómo podemos diferenciar esos mapas de alguna forma en función del sector y en función del modelo de negocio. Nos vamos a encontrar con 3 tipos de mapas y esto aquí está ya íntimamente relacionado con la gestión de los datos para la toma de decisiones y los bienes de los mapas de calor que nos podamos encontrar. El mapa básico simplemente nos va a situar los posibles riesgos a los cuales nos vamos a poder enfrentar en un momento determinado. En este caso hablamos de un tema de construcción en un mapa geofísico en el cual podemos situar diferentes niveles de riesgos. También nos podemos encontrar un mapa que se llama mapa cloropético. Este tipo de mapa es un mapa que nos va midiendo la intensidad o la densidad de una serie de determinados riesgos o simplemente de determinadas mediciones, con lo cual podemos identificar más claramente hacia dónde se puede mover nuestro modelo de riesgo, nuestros vectores de riesgo en la organización, identificarlos y poner contramedidas en la medida de lo posible. Por tanto, también mitigando esos posibles riesgos. De igual manera, y en tercer lugar, veríamos otro modelo que sería el GlobeMass. Estamos hablando de, a través de sistemas, herramientas de software, cómo podemos mapear ese mapa de calor, ese mapa de riesgo y situar las zonas, digamos, de mayor riesgo y, por tanto, que tenemos que atacar con una estrategia claramente defensiva o incluso ofensiva, dependiendo de la magnitud de ese determinado riesgo, de su impacto y de la severidad con el cual nos vayamos a enfrentar. Este tipo de riesgos ya los podemos parametrizar a través de herramientas muy sencillas, como puede ser en este caso, como veis aquí, a través de una herramienta como es Microsoft Power BI, en el cual podemos establecer una serie de parámetros, podemos identificar cómo se pueden desarrollar esos riesgos en el tiempo y nos pueden servir, de hecho sirven para tomar medidas, contramedidas ante la inminencia de esos riesgos y de alguna forma mitigarlos e incluso muchos de ellos hasta prácticamente hacerlos desaparecer, con lo cual ganamos en eficacia, en eficiencia desde el punto de vista empresarial. Evidentemente, no podemos medir todos los riesgos de la misma forma. Las empresas se están moviendo constantemente y el riesgo se mueve en función de muchos parámetros internos y externos. Lo que sí que es evidente es que muy pocas empresas, esto lo vuelvo a matizar, tienen totalmente identificados sus riesgos y son capaces de tener herramientas con las cuales puedan gestionarlos en el tiempo, anticiparse a un nivel de 3, 6 meses, incluso un año, y poder dotar a la organización de contramedidas suficientes como para reducirlos o mitigarlos al máximo. Es muy importante, al menos, identificar los riesgos, porque a veces que diferentes riesgos pueden dar lugar a un riesgo acumulado, un riesgo diferente, y tenemos que tenerlos muy bien definidos, ver cómo van a tener ese impacto y, si es posible, anticiparnos con las herramientas que estén a nuestra disposición. Desde el punto de vista de un mapa de riesgo, un mapa de calor global, estos 8 puntos, estos 8 drivers son los más importantes. No me voy a extender en ellos porque, lógicamente, no tenemos mucho tiempo, pero sí que los tenéis aquí en la imagen, en el slide. Vemos cómo se genera un mapa, en este caso un radar, dentro de ese mapa circular, en el cual podemos identificar 8 elementos, como puede ser la competencia, los sistemas y los estándares, los comportamientos y la cultura de la empresa, el liderazgo, el gobierno, factores externos, riesgos en cuanto al desarrollo de las propias prácticas de trabajo en la empresa y cómo pueden estar, en este caso, localizar los recursos. Esos 8 puntos son 8 puntos que nos van a servir para cualquier modelo de negocio, para cualquier organización, pública o privada, de cualquier ámbito, ya sea grande o pequeña. Es un mismo modelo que debemos y podemos tener claramente identificado y simplificado para poder tomar las medidas oportunas en todo momento.
Y es verdad que ya pasamos a un sistema en el cual ese mapa de calor va a estar definido por una herramienta, una plataforma informática en su mayor parte, pero que nos va a, en la cual vamos a necesitar definir una serie de riesgos. En este caso, los riesgos van a venir a través de indicadores, pueden ser indicadores anticipados o adelantados. En todo caso, vamos a hablar de un KRI, simplemente como Key Risk Indicators, que son aquellos que nos van a permitir tener un control, una predicción. Como veis, estos elementos, estos Key Risk Indicators, este mapa de KRIs, nos permiten hacer predicciones y generar oportunidades, ver amenazas y oportunidades. Pero también nos permite generar un impacto positivo con analíticas que nos permitan anticiparnos a esos niveles de riesgo. Lo podemos ver desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de compras, desde el punto de vista de ventas, un determinado cliente, cómo se va a comportar en los próximos años, si va a generar un riesgo independientemente de su volumen de facturación. Toda esa información la podemos controlar, la debemos controlar. De hecho, tenemos herramientas que ya lo permiten hacerlo, de tal manera que, como veis ahí en las tres flechas, podemos en la parte de abajo, en la parte azul, estimar, en este caso, las oportunidades que pueden ocurrir precisamente por el uso de estas medidas de probabilidad e impacto que luego a la derecha, a través de esa flecha verde, va a permitir controlar, en este caso, los impactos a través de un plan de acción. En este caso, bueno, ya veis que la herramienta es un BSC Designer, es una herramienta muy conocida, yo creo, pero sirve bastante para evaluar la importancia que tiene ese mapa de calor y esos KRIs dentro de la organización. También es verdad que muchas veces no sabemos identificar, no sabemos colocar un mapa que sea lo suficientemente visible y sea actuable desde el punto de vista de la valoración de una compañía. En este caso, por ejemplo, podemos verlo a través de la totalidad de riesgos, identificando ese tipo de riesgos con un azul, con un rojo, con un ámbar o con un amarillo y un verde, y podemos conseguir, en este caso, delimitar cada uno de ellos y ver de qué forma se encuentran dentro de una presentación, digamos, un informe muy claro, un reporte muy claro, cuáles de ellos se han mitigado, cuáles de ellos han sido cerrados, cuáles están en fase de cierre o de estudio, aquellos que están abiertos y el total de riesgos. Esto nos permite, de un simple vistazo, tener una agenda de mitigación de los riesgos que es básica para cualquier organización. Muy sencilla de hacer, muy sencilla de elaborar y que tiene que estar en el despacho de pues, el responsable de este caso de riesgos globales, etcétera, un CRO, cualquier tipo de figura o rol, perfil que se encargue de gestionar a nivel global o a nivel de equipo en la organización los riesgos globales. También es verdad que tenemos otros niveles, otras herramientas que nos permiten gestionar este mapa de calor, este mapa de riesgo y que nos permite también trabajar con una serie de indicadores que nos van a posicionar a la empresa en el momento actual y en un momento futuro. Esa es la famosa RIDAR. RIDAR que viene, como veis ahí, de el inicio de cada una de las palabras, risks, assumptions, issues, dependencies, action y repairs. En este caso nos sirve para tener una clara visión de dónde están nuestros riesgos extremos, dónde están nuestros riesgos más elevados y poder anticiparnos a cada uno de ellos de una forma eficiente y eficaz, que ese es el objetivo de cualquier organización. De esta forma vamos a poder reducir aquellos que tengan un impacto, una severidad más importante y vamos a potenciar aquellos que nos sirvan precisamente justamente para dar la vuelta a ese riesgo y convertirlo en una oportunidad. Esto en un grafo pues lo podemos ver perfectamente cómo estas amenazas se pueden reconvertir, mejor dicho, a oportunidades en cualquier tipo de negocio. Y conocemos muchos casos, algunos saldrán seguramente en esta webinar. Por ejemplo, tenemos un caso muy particular, es el caso de Netflix y Blockbuster, yo creo que es muy conocido. En el año 2000, Reed Hastings, que era el fundador de Netflix, buscó a John Antioco, que era el CEO, digo porque ya este hombre ya desapareció, igual que Blockbuster, y le propuso trabajar en un nuevo modelo de negocio, que era el famoso modelo que todos conocéis de Netflix, que era de alquiler de vídeos, en formato no presencial, apoyado, en este caso, en Blockbuster y en las tiendas. Bien, esto es algo que forma parte ya de la hemeroteca. Antíoco, en este caso el CEO de Blockbuster, se rió de la propuesta y le pidió que se fuera de la oficina. Si este hombre hubiera tenido un mapa de riesgo, habría comprobado que el riesgo que tenía las nuevas tecnologías y, por tanto, la desaparición de su modelo de negocio era altísimo, era
potencialmente gravísimo y obviamente seguramente no lo tenía en ese momento, ni siquiera sabía que lo podía tener o no lo buscó. La realidad es que, para que os hagáis una idea, en este caso Red Hastings solamente le pidió el 1% de la facturación del año 2008 de Blockbuster, que eran 50 millones de dólares. La facturación en este caso eran 5.000 millones de dólares y prácticamente era un 1%. Independientemente de eso, nos damos cuenta de por qué las compañías a veces no están tan enfrascadas, están dentro de su modelo de negocio, que nunca son capaces de gestionar adecuadamente su mapa de riesgo. Ese mapa de riesgo, como os decía, es un mapa estratégico, es un mapa de impacto y hay que tenerlo muy, muy presente. Nunca pensó, en este caso Blockbuster, que iba a fallar lo más importante, que era el modelo de cliente, ¿no? ¿Qué pasa si cambian las reglas de juego? Esta variable, cambio en las reglas de juego, lo tenemos parametrizado en nuestro modelo, en nuestro mapa de calor, en nuestro mapa de riesgo. Pues si no lo tenemos, tenemos un grave problema. Por tanto, no podemos ni más ni darnos cuenta que efectivamente esto puede suponer, como en casos sucedió, la desaparición de Blockbuster. Y hablamos de la desaparición de un gigante que tenía 9.000 tiendas en el mundo. Por tanto, tenemos que focalizarlo y darle la importancia que tiene a este mapa de calor, a este heatmap, porque realmente lo tiene. Y también nos podemos mover con muchas empresas, muchos ejemplos. Por ejemplo, Kodak. Kodak también tenía esa necesidad de tener un mapa de calor, un mapa de riesgo para comprobar dónde estaba situada y dónde podía estar situada en un momento y no muy alejado. Hablamos de 2, 3, 5 años, ¿no? Bueno, pues todos sabemos lo que pasó con Kodak. MySpace, en este caso también, por ejemplo, Hotmail, pues Barnes & Noble, son ejemplos de grandes empresas, empresas que facturaban mucho dinero, que ganaban dinero y que fueron desplazadas, algunas de ellas absorbidas, vendidas y otras simplemente desaparecieron, porque no tuvieron en cuenta ese triángulo que os decía, ese triángulo del mapa de calor, el mapa de impactos, el mapa de estrategias, por la importancia que puede tener. Lo curioso es que muchas veces ese mapa que os decía tiene un valor añadido que puede transformar, en este caso, ineficiencias o simplemente falta de oportunidad en este caso, oportunidades muy importantes. Fijaros en el caso de Kodak. Kodak quebró en el año 2012 y salió en 2013 de la quiebra. Pasó de valer 30.000 millones de dólares a solo 135, con un modelo de negocio prácticamente en el pasado y sin ninguna posibilidad de éxito. Pero lo curioso es que en este caso los cambios en Kodak y en este caso la mejora en la gestión estratégica de la compañía hizo que alguien pues se pensara qué puedo hacer con mi base de clientes tan importante y en su mapa de riesgo pudo transformar ese riesgo en oportunidad y lo que hizo fue sacar al mercado una criptodivisa, Kodak Coin. Bueno, pues en enero del año pasado, de 2018, hace prácticamente un año, subió en bolsa un 250%. Y simplemente en su mapa de riesgo tenía una variable que era la fidelización de clientes. Con 20 millones de clientes puede obtener de media unos 1.200 millones de dólares de facturación al mes. De pasar a estar prácticamente quebrada a prácticamente ser un icono de las nuevas tecnologías. Esto es algo que a veces no lo tenemos en cuenta, pero es una realidad. Y también nos podemos dar cuenta de elementos que nos están desenfocando cuando no tenemos un mapa de riesgo calculado. En el caso, por ejemplo, de las herramientas, la pura tecnología. Hablamos de una compañía como Lidl, seguramente algunos la conoceréis, que tuvo que cancelar un contrato de 500 millones de euros con SAP porque se dio cuenta de que su sistema, en este caso la herramienta, la plataforma de Big Data que le estaba gestionando SAP, no era una herramienta útil para su modelo de negocio. Cuando no tenemos suficientemente mapeado nuestro mapa de calor, nuestro mapa de riesgo, no sabemos identificar los problemas que se pueden generar en el futuro con elementos tan importantes como puede ser la tecnología, un elemento que está prácticamente en todas las empresas, ya sea grande o pequeña, y es algo que estamos viviendo con ello constantemente, ¿no? Esto es algo que hay que medirlo muy bien porque si no tenemos claro este tipo de situaciones, podemos generar verdaderos problemas desde el punto de vista económico. Como veis aquí, creo que 500 millones de euros pues ya es un importe suficientemente importante como para darle la importancia que tiene, ¿no? Bien, apetito y tolerancia al riesgo. Vamos a hablar de una serie de definiciones que son muy importantes conocer. El apetito es el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a aceptar. Es el que en su contexto, en su momento, desde el punto de vista global y en un modelo de competencia y en un modelo de globalidad absoluta, es como máximo el que quiere
el que está dispuesta a aceptar en un momento. La tolerancia va a significar la desviación respecto al nivel máximo. Lógicamente, si la tolerancia no la tenemos de alguna forma justificada, pues podemos tener el mismo problema, el mismo error en el cual han caído muchísimas empresas, algunas de ellas que hemos visto en anteriores slides. Ese nivel de tolerancia es un nivel estratégico. Tiene que ser ni más ni menos que el justo. ¿Es difícil? Sí, pero no es imposible. Muchas empresas lo consiguen y miden perfectamente su tolerancia. Por otro lado, la capacidad de riesgo es el máximo riesgo que una organización puede soportar, ojo, para conseguir sus objetivos. Tiene que estar muy bien medida porque estamos hablando de objetivos estratégicos. Esa capacidad tiene que estar en sintonía con su nivel de tolerancia y con su modelo de apetito. Son tres conceptos, tres variables interrelacionadas y que tienen cada una de ellas una ponderación importante en cada una de las organizaciones. De esta forma, podemos medir, como veis aquí, es un gráfico muy conocido, hasta qué punto los extremos, la capacidad de riesgo, tiene que estar muy bien medida y no tiene que haber, digamos, unos gaps, unas brechas muy grandes entre la tolerancia y el riesgo. El apetito del riesgo de grandes compañías tecnológicas, como vemos, pues les hace invertir en ideas en base pues, a los clientes, en base a la situación tecnológica, en base a los nuevos mercados, a los nuevos modelos y, por tanto, las compañías pueden tener un apetito al riesgo que puede ser incluso igual que su capacidad de riesgo o dentro de la tolerancia al riesgo pueden ser prácticamente lo mismo. Va a depender de la estrategia de la compañía, de en qué sector se esté moviendo y, sobre todo, de dónde estén sus objetivos desde el punto de vista estratégico en el medio y en el largo plazo. ¿Qué factores podemos tener en cuenta para medir esa tolerancia, ese apetito al riesgo? Pues estos 7 os pongo aquí. Sector de la compañía, su modelo y la cultura de riesgo. ¿Hasta qué punto es capaz de gestionar eficazmente esos niveles de tolerancia? El nivel de la competencia. Los objetivos que tenga la compañía a largo plazo. De esta forma tenemos que medir muy bien su sistema y su capacidad financiera. Y también el nivel de gestión de eficiencia de la data. La data me refiero a todos los datos. Aquí es donde entramos prácticamente en el medio de la cuestión. ¿Cuántas empresas saben perfectamente dónde están sus datos y cómo pueden sacar el máximo potencial a sus datos para tomar decisiones adecuadas o correctas? Y eso iría en sintonía con el último punto, el último factor, que es un modelo de seguimiento, que a día de hoy con las nuevas tecnologías prácticamente lo tenemos en un smartphone, lo tenemos en una tablet, lo tenemos en cualquier punto y a través de los sistemas en la nube, en el cloud, prácticamente desde cualquier punto en el cual nos podamos encontrar. Aquí tenemos en esos 3 ciclos concéntricos dónde se mueve la situación de una compañía, dónde está su apetito al riesgo, dónde está su tolerancia y la capacidad máxima. Los intervalos van a ser muy importantes porque van a permitir tener la capacidad para tomar medidas correctoras de una forma ágil, eficiente, en el tiempo. Es decir, no dentro de una semana, no dentro de un mes, sino mañana. Porque el problema que tenemos o que tienen las empresas cuando toman las medidas tarde es descrédito, pérdida de marca, pérdida de clientes, pérdida financiera y en algunos casos también sabemos incluso prácticamente su desaparición o en casos más benignos, pues posiblemente un problema grave que arrastre la compañía durante mucho tiempo. La importancia, ya digo, se va a basar en esos factores, en alguno más, pero tenemos que tenerlo muy claro. Por tanto, vamos a hablar de estos sistemas, estas variables, desde 3 puntos de vista. La estrategia. Tendremos que mejorar nuestra planificación estratégica para tener claro cómo tomamos esos límites, cómo tomamos esa tolerancia, cómo tomamos ese apetito y esa capacidad. De eso nos va a servir para aumentar la efectividad a la hora de tomar decisiones sencillas, claras, en función de datos, KPIs, KRIs, información con la cual yo pueda tomar una decisión de una forma clara. Eso también se va a apoyar en desarrollar esquemas de seguimiento, lo que decía anteriormente, de medición, en este caso de cualquier tipo de herramienta. Por ejemplo, en el caso de una compañía, pues, por ejemplo, el empleo, la situación del talento, muchísimas posibilidades que existen, ¿no? En cuanto a operaciones, pues mejorar el análisis de coste-beneficio de las decisiones. Obviamente, a través de esos indicadores, podremos también asignar recursos de forma más eficiente. Y también, en cuanto a información, comunicar la actitud de la alta dirección frente al riesgo,
considerar los grupos de interés, que en este caso ya sabemos que los stakeholders tienen un valor ponderado muy importante. Vamos a también a poder desarrollar un sistema de reporting integrado dentro de alguna herramienta, dentro de alguna plataforma que nos permita la tecnología para gestionar los reportes, los informes, etcétera, y crear una comunicación efectiva, eficiente, basada en un modelo de pautas comunes que tiene que tomar la organización. Y habría un cuarto punto ya relacionado directamente con el cumplimiento, que será cumplir con una serie de legislaciones, de normativas, digamos, de una best practice, unas prácticas correctas, que sirve para mejorar la transparencia y para implantar una cultura de gestión de riesgos que, curiosamente, no todas las compañías a día de hoy lo tienen suficientemente desarrollado. Incluso algunas prácticamente no lo tienen. Pero bueno, esos son riesgos que cada una de ellas tiene que ir midiendo con el paso del tiempo. Los límites a la gestión del riesgo, que sería ya el último punto. Pues hablamos, en este caso, de que nunca hay que comprometer la solvencia y capacidad financiera de una compañía. Ese es un límite en la propia gestión del riesgo que tenemos que tener en cuenta como casi como si fuera la Biblia, ¿no? Algo que es importante, básico y que no puede estar condicionado a nada. Ser precavido, pues ¿qué os voy a decir? Ser precavido es algo lógico y normal. La precaución, la prudencia es importantísima a la hora de tomar decisiones. Por tanto, tengo que tomar decisiones en base a datos fiables. Expresar al máximo el techo del riesgo es muy importante. Tenemos que ponernos en el peor de los escenarios posibles. Si todos los indicadores son negativos y aún así el sistema nos permite entrar en ese riesgo, entrar en ese proyecto, acometer esa acción, podemos hacerlo con más garantías que si somos demasiado benignos a la hora de gestionar los límites, los techos de los riesgos. En cuarto lugar, estaría acometer las inversiones, los proyectos y esos niveles de riesgo de una forma escalonada. No podemos hacer el 100% sin testear y sin ir acompasando la inversión, los proyectos, con un desenvolvimiento correcto de esas inversiones y esos proyectos. Por tanto, de forma escalonada nos va a permitir gestionar y seguramente anticiparnos a posibles errores y tomar decisiones o cambiar, en este caso, el plan de acción en función de cómo se vaya comportando. De igual manera, vamos a tener que comparar con la competencia, pero no con cualquier competencia, sino con la más agresiva. Va a ser aquella que nos va a poner un techo. ¿Hasta dónde puedo llegar? Si mi competencia se mueve aquí y tira el precio un 50%, ¿me lo puedo permitir? Pues voy a ver hasta qué punto, ¿no? Entonces, eso es algo que a día de hoy las herramientas informáticas, los sistemas informáticos, el software y las plataformas nos va a poder permitir de una forma prácticamente pues sencilla, ágil y realmente importante para tomar decisiones. Y por último, y ahí lo del anterior, un sistema de monitorización, monitoreo y visualización continua. Continua no quiere decir a todas horas. Significa que cada vez que hay un hito relevante o hay un hito que pueda ser relevante o pueda producirse, podamos tener sistemas, medidas, contramedidas para actuar en el menor tiempo posible. Obviamente hablamos de muchos conceptos, muchas cosas que en una hora no da tiempo, ¿no? El análisis estratégico que debe tener una compañía desde el punto de vista del mapa de riesgo del apetito, la tolerancia y la capacidad, significa que toda compañía debe conocer los límites de su modelo de riesgo. Por tanto, necesita saber cómo impacta cada uno de los diferentes riesgos en el conjunto. Riesgos operacionales, riesgos financieros, riesgos estratégicos. Los tenéis ahí, no voy a detenerme en ellos, pero obviamente son riesgos que conocemos todos. De rating, de mercado de liquidez, de proveedores, de excelencia empresarial, de ética y conducta, de socio, de regulación. Riesgos que conocemos, pero realmente esos riesgos que conocemos desde hace tiempo están hábilmente, eficazmente ponderados en la organización. Y lo tenemos de un sistema que sea robusto, que me permita tomar decisiones en tiempo real y al cual pueda en cualquier momento incluir cualquier variable de impacto y pueda conocer la severidad al cual se enfrenta la compañía. Esa es, en este caso, la verdadera pregunta, ¿no? Porque al final las compañías son como un tren y son como un tren, se mueven constantemente, no pueden parar, ¿no? Y de esta forma tenemos que identificar tres elementos o tres variables que van a estar siempre íntimamente relacionadas con los conceptos de mapa de calor, de tolerancia, apetito, etcétera, ¿no? La estrategia, decisiones estratégicas que tienen que tener información válida, sensible, eficaz, en tiempo real, comunicación, una estructura de comunicación que
si falla en un momento determinado, se resiente todo el sistema. Por lo tanto, hay que tener un modelo de riesgos, un modelo de brechas que esté perfectamente compartimentado para, de alguna forma, que la organización sea como un departamento con departamentos estancos. Es decir, que lo que no pase a una de ellas se contagie al resto y produzca un perjuicio real a la compañía. Y a la vez, tener muy en cuenta este tercer punto. Los riesgos evolucionan en sintonía como lo hace la empresa. Es una verdad, digamos, palmaria, no podemos cambiarlo. Los riesgos evolucionan, no están estancados, no van, y afortunadamente eso es así, van con nosotros, ¿no? Y tenemos que tenerlo, lógicamente, muy controlados, porque estamos en un mundo global, cualquier parte del mundo, sabemos que cuando alguien tose en alguna parte del mundo, pues el resto también se puede incluso resfriar, ¿no? Por eso la importancia que tiene estos tres elementos, estos tres grandes esos grandes compartimentos, ¿no? Y si vamos a riesgos por área, ya estamos terminando, vamos a centrarnos en 4 riesgos que considero fundamentales. Y esto nos va a servir también para tener en cuenta esos límites, ¿no? El riesgo operacional, el riesgo crediticio, el riesgo de mercado y el riesgo tecnológico. 4 riesgos globales a los cuales tenemos que tener perfectamente controlados, perfectamente identificados y perfectamente interiorizados en nuestro modelo estratégico para saber cómo se están moviendo en cualquier momento. Son 4, podrían ser más, pero para mí estos son más que relevantes y son, de alguna forma, los más importantes en cualquier organización. Ya digo que no va a depender en ningún caso de que sea mayor, menor, más grande o más pequeña, sea un sector público o sea privado. No hay ninguna diferencia prácticamente. En el operacional hablamos de procesos, personas, sistemas y también el tema, la externalidad, lo que pueda surgir en la empresa. En el crediticio hablamos de las 5 Cs, hablamos de condiciones, hablamos de carácter, hablamos de capacidad, hablamos de capital, hablamos de todo lo que sería sistemas colaborables o colaterales desde el punto de vista crediticio. Si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de mercado, pues hablaríamos de dónde se mueven los riesgos globales, que son riesgos sistémicos en un mercado, cuando cae una bolsa, cuando cae una gran empresa, cuando se esperan resultados negativos, cuando hay algo en el mundo que afecta negativamente a un sector. Eso es algo que hay que tener perfectamente ponderado. Y el riesgo tecnológico, el robo de credenciales, robo de información, es muy importante. A día de hoy todavía se sigue probando de una forma sencillísima las claves del correo electrónico, las claves de tarjetas. Y en una empresa esto puede ser muy importante. El riesgo de falta de credibilidad y de pérdida de imagen y de marca está a la orden del día. No os voy a contar casos, pero bueno, hasta la propia Facebook ha tenido que salir con los temas de Cambridge Analytica y bueno, no me voy a extender, pero evidentemente si le pasa a Facebook, ¿qué nos puede pasar a nosotros, ¿no? Desde ese punto de vista es muy importante que tengamos un modelo de mitigación de riesgos, supervisando el riesgo, como veis ahí en ese mapa circular, entendiendo el perfil de riesgo de la empresa, definiendo el apetito al riesgo, integrando discusiones, un equipo de discusiones que genere valor dentro de la estrategia y el riesgo, que asegure un reporting del riesgo, que sea transparente, que sea dinámico, que sea solvente, que refuerce la responsabilidad clara del riesgo en todas las áreas de la empresa, en todos los departamentos, que verifique que la mitigación va a reducir la exposición al riesgo o incluso va a hacerlo desaparecer, que evalúe la cultura del riesgo, como decía, que no todas las compañías lo tienen, y que de alguna forma permita gestionar sencillamente toda esa información, ¿no? Como veis, este mapa de riesgos nos mide probabilidad de ocurrencia contra impacto en 4 grandes elementos. Riesgo de atención inmediata, riesgos de atención periódica, riesgos de seguimiento y riesgos controlados. La parte más importante, como podéis imaginaros, es el 1, el riesgo de atención inmediata, porque son los riesgos a los que me tengo que enfrentar diariamente. Eso tienen que estar muy bien controlados, pero el resto, los otros 3, por supuesto, también. De esta forma, tenemos que tener una visión 360 grados para que esa gestión del riesgo sea evidentemente efectiva, sea realmente clara. Y lo vamos a hacer con 4 elementos, con 4 pautas. La identificación, la medición, el control y la monitorización. Y a ser posible con sistemas basados en inteligencia artificial, que ya existen, ya llevan tiempo, de autoevaluación inteligente de departamentos, de áreas, de indicadores claves, en este caso KRIs y KPIs, para identificar posibles desviaciones que van a pasar casi inevitablemente, pero que estén controladas, que podamos asumirlas. No siempre se asumen y eso genera los problemas que tienen las compañías, como bien sabéis. Os decía que software hay mucho,
pero ¿realmente se trabaja con un software adecuado? Yo aquí no voy a hablar de ningún software, por supuesto, no vengo aquí a comisionar de ninguna herramienta, pero hay muchísimas herramientas. Lo importante es medir y tener claro esa matriz de posibilidad de ocurrencia contra impacto y ver hasta qué punto tenemos controlado nuestro modelo global de riesgo, nuestros límites de riesgos y el apetito, la tolerancia y la capacidad a generar valor a la compañía. No olvidemos que los riesgos son muy importantes y tenemos que saber actuar de una forma clara, rápida, frente al riesgo. Tenemos que saber si tenemos que aceptarlo, porque si no aceptamos riesgos, prácticamente nuestro modelo de negocio se va a caer, ¿no? Pero tenemos herramientas para evitarlo, herramientas para transferirlo a terceros, un simple seguro. Podemos mitigarlo y también podemos disuadir cuando la estrategia podemos enfocarla de forma diferente para reducir el nivel del riesgo en el cual puede incurrir la compañía. Y luego, como vemos ahí, en este caso, en esta tablet, hay 4 partes de ese queso que son muy importantes. Y como veis, va en orden y es un ciclo, va desde arriba a abajo. Preparación del riesgo, respuesta ante el riesgo, recuperación en caso de caída, en caso de que ese riesgo nos genere un problema, prevención y mitigación. Es un círculo, en este caso, digamos que no vicioso, todo lo contrario. Es un círculo virtual, pero es un círculo que ofrece valor a las compañías a la hora de gestionar todo este ámbito del que estamos hablando, del mapa de calor, de la gestión, los límites, el apetito y la tolerancia al riesgo. Obviamente, es muy importante, tenemos que trabajar con ISO, tenemos que trabajar con medidas que nos permitan gestionar, herramientas para gestionar el modelo del riesgo. Con herramientas, por ejemplo, como la ISO 31000, que es muy reciente, la versión de 2018, podemos tener el control del 100% de los riesgos y, por tanto, la evaluación del riesgo aplicándose a cualquier empresa, sector o modelo de negocio. Es muy importante que esto lo tengamos muy claro. De esta forma podemos anticiparnos a muchísimos problemas que nos van a pasar, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión a través de una herramienta, pues está claro que hay muchos pros. Mejora en la gestión de las 3 Ps que hemos hablado, los procesos, los procedimientos y las personas, beneficios cualitativos y cuantitativos y reversión en la imagen positiva de la marca desde el punto de vista corporativo. Por el contra, pérdidas no cuantificables, deterioro del valor de la marca, desaparición. Digamos que los contras son verdaderamente contraproducentes para una compañía, ¿no? Este sería el ecosistema del riesgo que nos podemos enfrentar si carecemos de una estructura adecuada, si carecemos de herramientas adecuadas para gestionar nuestro nivel de riesgos. Por tanto, aquí me quedo con 5 palancas que se consideran vitales en el nuevo modelo de riesgos de las organizaciones del siglo XXI. Visión, enfoque, estrategia, reingeniería de procesos y disrupción. Disrupción, que viene por la parte tecnológica, y las otras 4 ya conocidas, pero no por menos siempre igual de importantes en cualquier organización. Y ya para ir terminando, nos vamos a focalizar en la figura del CRO. El CRO, que no es muy conocido, que no todas las compañías lo tienen, el Chief Risk Officer, es una figura importantísima que deberían de acometer todas las compañías. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Dmitry Senko, que es el nuevo director de riesgos, nuevo CRO de Euroscrewing, una compañía, lógicamente, que tiene que velar por la información. Para que os deis cuenta, el CRO es el segundo perfil, el segundo rol más importante de las grandes compañías internacionales, de las grandes multinacionales, de las grandes empresas. En este caso, a 5 puntos del CEO, pero yo diría que casi más importante. Y si casi me lo permitís, tiene más valor, casi se le opina, en este caso se le pregunta más al CRO que al CEO, ¿no? El CEO toma decisiones, le pregunta al CRO. Es una figura importantísima y es una figura que de momento no está suficientemente conocida, ¿no? Ese CRO que también reporta al departamento legal, al departamento de regulación, asuntos regulatorios, incluso, lógicamente, pues dentro del risk management, el tema de seguridad y el tema de compliance, que no hemos hablado porque no es el momento. Como veis aquí, es la figura central de las 3 líneas de defensa o 4 líneas de defensa que puede tener una organización. La importancia del CRO está justo situado en el centro de una organización. La importancia es capital. Y ya estoy finalizando, esta seguramente es la última slide. Indicaros, nos vamos a quedar en estos puntos muy importantes, como si fuera un tablero de ajedrez
estos elementos, estas variables que aportan valor, la analítica de datos, el cambio de transformación digital, que es súper importante, la innovación de los procesos, la inteligencia artificial e IoT, la reinvención, en este caso de la compañía, y la toma de decisiones. Todo está íntimamente relacionado, aunque no lo parezca, con lo que hemos estado viendo hoy. El mapa de calor, el mapa del riesgo, el apetito al riesgo, la tolerancia y la capacidad. Son elementos intrínsecos a una organización, a su toma de decisiones, y si no tenemos claro eso, ¿cómo será el modelo de riesgos dentro de 10 años? Tenemos que estar a día de hoy más importante que en ningún otro momento de la historia, muy bien identificando nuestros riesgos, muy bien identificados nuestros modelos, sistemas de prevención y tener una aplicación, una herramienta, una plataforma que nos permita en este caso dormir bien, que es uno de los elementos que significa que hemos hecho los deberes y que estamos haciendo las cosas bien. Obviamente, hay muchas cosas que tratar, 7 conclusiones con las cuales me quedaría en este webinar, que espero que también coincida un poco con las vuestras, y estamos hablando de algo muy importante. El mapa de calor, el mapa del riesgo, siempre presente, siempre actualizado, un modelo de apetito al riesgo coherente a la organización, un sistema de tolerancia eficaz y eficiente, procesos y procedimientos que sirvan para limitar el riesgo adecuadamente, KRIs y herramientas de vigilancia del sistema de riesgo y control de la compañía, una guía, en este caso, pues el sistema me da igual, pero puedo introducir aquí la ISO 31000-2018 como un elemento vertebrador de todo ese sistema y del binomio riesgo-estrategia, y por último, un férreo. Y dice Warren Buffett, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Este hombre está donde está y es lo que es por lo que ha hecho, y sus palabras, sus frases siempre son una guía, ¿no? En este caso, pues más que nunca. Bueno, pues este ha sido el webinar. Espero que haya sido interesante, os haya gustado, muchas cosas que hablar, poco tiempo. Bueno, pues si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, alguna cuestión, muy gustosamente en el tiempo que nos queda, pues podemos hablar de ello. Bien, Mauricio García nos dice, en la operativa, para determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, ¿cómo debo equilibrar los criterios entre los eventos históricos que ocurrieron de ese riesgo en la empresa y entre el feeling de que podría ocurrir en un futuro cercano? Bueno, esa pregunta es buenísima, pero es difícil de establecer. Los riesgos anteriores son muy importantes. Hay que ponderarlos y hay que actualizarlos. Hay que actualizarlos al día de hoy y ver la capacidad que puede tener de ocurrir. Eso se puede parametrizar perfectamente con herramientas y podemos ponderarlos y de alguna forma podemos situarlos en los niveles estratégicos de riesgo elevado o incluso despreciable. Si podemos ir eliminando niveles de riesgo pequeños, podemos ir focalizándonos en los más importantes. Se nos dice, a ver, por ejemplo, tengo más por aquí, ¿cómo se podría generar un adecuado mapa para una empresa nueva que datos tomamos como referencia? También muy interesante. Pues para una empresa nueva, la competencia, nuestro nivel en este caso de inversión, nuestra capacidad financiera, cómo llevamos al cliente, en este caso la ponderación del cliente con respecto a las ventas. Es algo que no estoy inventando nada nuevo, es algo que ya las empresas anteriores o el modelo de negocio habitual ya lo estaba impartiendo, ya lo estaba produciendo. De alguna forma tenemos que tener en cuenta casos o cosas que anteriormente no teníamos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Esa rapidez en los cambios en los precios, en las acciones de otras compañías, de la competencia, es fundamental y eso tiene que estar dentro de nuestro mapa de calor. En muchos países de Latinoamérica, el supervisor del sistema financiero define el perfil de riesgo, resultado agregado de los distintos tipos de riesgos. ¿Cómo se pueden sumar los distintos tipos de riesgos, ya que son distintas formas de medición? Efectivamente, no se puede sumar a la ligera, no se puede coger todos y sumarlos. Hay que sumar ponderaciones de riesgo y hay que ver hasta qué punto cada uno de esos riesgos, aparte de su ponderación, tiene un nivel de ocurrencia, un nivel de probabilidad mayor o menor. Eso con las herramientas actuales se puede ver y se pueden identificar 3 tipos de riesgo, 3 tipos de niveles de riesgo. Riesgo muy elevado, riesgo medio y riesgo inferior. Eliminemos el riesgo inferior, cuya ocurrencia es muy pequeña y cuya incidencia en la compañía va a ser también pequeña, y situámonos en la parte de arriba y en la parte media. Son los que siempre se van a poder producir con más probabilidad. Son los que tenemos que tener mucho mejor identificados. ¿Puedo explicar cómo se puede hacer el mapa de calor? Uy, esto necesitaría más tiempo. Tenéis herramientas en internet, herramientas gratuitas para medirlo. Lo importante no es la herramienta, lo importante es la estrategia. Mi mapa de riesgo tiene que estar en mi cabeza. Y si yo trabajo en una compañía, ¿dónde está mi riesgo?
qué es lo que pasaría, qué es lo que puede pasar para que yo mañana no pueda vender, qué es lo que puede pasar para que no pueda comprar, qué es lo que puede pasar si hay otro competidor, qué es lo que puede pasar si el precio de la materia prima sube o baja. Esas preguntas son preguntas constantes, son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear ese mapa de calor. Y se puede identificar, hay mucha literatura en Internet, hay muchas herramientas gratuitas, pero lo más importante está en cómo afrontamos y cómo sabemos, lógicamente, cómo conocemos a nuestra compañía para crear ese mapa de calor desde el punto de vista físico, ¿no? ¿Cuáles herramientas existen para administrar riesgos? Hay muchas herramientas, las propias ISOs, los sistemas CRM, algunas aplicaciones que nos permiten testear nuestros niveles de riesgos, muchas. Eso sí, tendremos que adaptarlas a nuestro modelo de negocio. Herramientas gratuitas hay, herramientas de pago también. No es necesario acudir a proyectos costosos de hardware, como hemos visto en el caso de Líder, para tener una buena herramienta sencilla, ágil, útil y práctica, ¿no? Hay muchas. Si alguno tiene interés, pues, bueno, pues podemos hacer llegar dentro de lo que sería pues, esta presentación algún tipo de detalle para que tengáis más información. ¿Cómo determinas el perfil de riesgo de la entidad? Esa pregunta es la pregunta del millón, ¿no? El perfil de riesgo es un perfil porcentual, ¿no? El nivel de riesgo de esta compañía se puede situar arriba en un percentil, se puede situar en un 50% sobre la competencia, sobre el mercado, sobre la media. Hay que ver, sobre todo, si la estrategia pone en riesgo a la compañía hasta qué punto y tener muy claro cuáles son nuestros límites. Los límites son límites financieros, límites crediticios y límites de propia gestión de la compañía. No puedo comprar algo si no tengo el dinero o si no sé que me lo pueden prestar. Pues esto aplicado a cada una de las variables de la organización, pues prácticamente nos van a decir cuáles son las herramientas que van a permitirme determinar el perfil de riesgo, ¿no? Ese perfil agresivo, ese perfil conservador, ese perfil medio. Eso lo tenemos que ver nosotros y si no, tenemos que acudir a un CRO, a una compañía, a un consultor que nos diga, mira, analizado esto, he visto que tu riesgo, tu perfil es este, ¿no? Ejemplo de herramientas tecnológicas. Hay muchísimas, muchas. Yo os diría que una de las herramientas más interesantes para mí, que utilizo muy a menudo, es Power BI. Power BI es una herramienta de Data Analytics que me permite mapear, crear mapas de riesgos, anticiparme y simplemente, por ejemplo, con DAX puedo establecer escenarios en los cuales puedo tener muy ajustados mis modelos de riesgo, ¿no? Es una herramienta fantástica, es una herramienta absolutamente gratuita de Microsoft, ¿no? Y como esa, pues hay mucho. Tenemos Tableau, tenemos ScriptView, herramientas para toma de decisiones, donde puedo identificar los riesgos y riesgos globales, riesgo de clientes, riesgo de la competencia, riesgo financiero, riesgo de compliance, cualquiera de los tipos de riesgos que podemos tener en cualquier momento. ¿Es congruente tener solo 3 niveles de riesgo y un mapa de calor con varios niveles? ¿Es congruente? Sí, y va a depender de la compañía. Es la compañía que nos va a decir, oye, necesito esto o necesito más. Por tanto, os decía, el CRO, una persona que tenga una mentalidad, una visión global y una visión estratégica, va a ser fundamental para poder estar entre cada departamento, saber analizar hasta dónde tengo que llegar, qué necesita cada uno de ellos. Es importantísimo que esa figura de alguna forma esté representada. Si no es un CRO, alguien similar, ¿no? Cuando tienes una evaluación de riesgo basado en métodos de experto, ¿cómo inicias o haces una medición de riesgo más objetiva? La medición de riesgo más objetiva sobre todo se va a medir por una regla fundamental, que es qué es lo que tengo ahora, qué es en el momento en el que me encuentro y a dónde quiero llegar. Entonces, por eso casi siempre se basa en objetivos. Si mis objetivos son tan ambiciosos que me permiten poner en riesgo, de la redundancia, pues obviamente tengo que medir hasta dónde soy capaz, ¿no? Entonces, lo que tengo y lo que voy a ganar. Y esa división, ese cociente entre lo que tengo que invertir para ganar y lo que me puede generar de riesgo es algo tan sencillo y tan plausible que lo podemos medir prácticamente sin ninguna herramienta, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tener claro dónde está situada la compañía, dónde queremos llegar, ¿no? Compañías que son conservadoras no arriesgan nada, su riesgo es cero. No, falso. ¿Qué le pasó en este caso a Blockbuster? No tenía riesgo, no tenía necesidades y desapareció porque el riesgo no lo tenía controlado, ese riesgo existía y no lo tenía mapeado. Por tanto, es importante medir toda esa información y tenerlo claro. Ejemplos de KRI para riesgos de fraude, hay muchísimos. Los KRIs, sobre todo, se basan en temas internos y externos, de clientes, incluso riesgos internos de la propia compañía que haga inversiones que puedan no estar suficientemente coberturas de riesgos. Toda esa información, estos KRIs, además son KRIs
que están todos enlazados. Cuando un carril se dispara en el resto, porque esto es un círculo. Los carriles están totalmente conectados entre sí. Y si hacemos un buen mapa de indicadores de riesgo, vamos a ver que es súper sencillo controlar nuestros riesgos de una forma fácil. Otra cosa es que, bueno, pues hay cosas que no podemos ponderar, ¿no? Si cae un rayo, pues ha caído, no podemos tenerlo en cuenta en nuestro mapa de riesgo. Pero hay cosas que pasan y sabemos que hay riesgo de que pasen, ¿no? La presentación la vamos a compartir y, por supuesto, se va a compartir, no hay ningún problema. Bueno, nos quedan 5 minutos, yo creo que hay alguna más. Yo en un anterior trabajo he utilizado 5 niveles para medir los riesgos. Este es de 3 niveles. ¿Cuál recomienda? Yo 3. ¿Por qué? Porque es mejor controlar 3 niveles que 5. Así de claro. Más sencillo no puede ser. ¿Qué herramientas son recomendadas para realizar la gestión de riesgos en empresas pequeñas? Pues exactamente igual que en las grandes. La compañía grande y la pequeña corren el mismo riesgo. Exactamente igual. Dice, no, es que una invierte 20 millones de dólares y otra invierte 1. Sí, pero el riesgo ponderado, el riesgo porcentual es exactamente igual. No hay diferencia. Es muy importante, por tanto, en este caso, analizar qué software hay. A día de hoy no podéis imaginaros, aún no lo sabrá, por supuesto, la cantidad de software gratuito que existe para temas de riesgo, mucho, mucho. Y además tan bueno como el de pago, pero obviamente el de pago tiene, digamos, unas garantías al cual no puede llegar el gratuito, ¿no? Porque hay niveles, ¿no? Pero para una pequeña empresa hay muchas herramientas. No puedo decir, Power BI es una herramienta fantástica. Si eso lo gestiono con una ISO, la ISO en este caso 31000, es básica, es fundamental. Es que nos permite tener una guía, nos permite tener un control y es un acompañamiento. Si no es la ISO 31000, pues una 27, me da igual, o una 37, si es necesario, por el tema de fraude, ¿no? La 37001. Hay muchas ISOs. Pero lo que tenemos que comprobar es hasta qué punto se adapta a nuestro modelo de negocio. ¿Se adaptan? Sí. Y si se adaptan, pues tenemos que aplicarla. Eso va a ser necesario y si no, pues el mercado nos va a obligar a ello, ¿no? ¿Cómo recomienda realizar un análisis de integración de los riesgos? ¿Cualitativo o cuantitativo? Los dos. No hay uno u otro, son los dos. Es más, el cualitativo infiere directamente, correlaciona directamente con el cuantitativo. Una vez que yo tengo un riesgo, por ejemplo, de calidad, puedo directamente inferir a que mi calidad me puede suponer un 20% de mis ventas o de mi beneficio. Por tanto, el cualitativo y el cuantitativo correlacionado después. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por el tema de la presentación. Quería consultar sobre la adecuada determinación de los riesgos, probabilidades, el mapa de calor. Pues esto daría para otro webinar, ¿eh? Cómo crear un mapa de calor efectivo y eficiente en menos de 10 minutos. No puedo hacerlo, lamentablemente, lo siento, pero bueno, seguramente en alguna otra ocasión habrá. Bueno, es posible compartir, si he dicho sí, no hay ningún problema. Medir la efectividad de los controles para mitigar y reducir los riesgos en una empresa de proyectos. Empresa de proyectos, esta es fantástica, porque aquí hay mucha necesidad de medir, controlar específicamente un dólar, o sea, un mínimo dólar, un mínimo euro para controlarlo. Aquí hay mucho que hablar. Lamentablemente no tengo tiempo ya, me quedan un par de minutos, pero bueno, si tenéis algo que comentar, por favor, pues a través de la escuela, si queréis, incluso podemos hacer un webinar más adelante que pueda ser de utilidad, con pautas, con acciones claras, ¿no? ¿Será necesario aplicar testeo a los directivos para conocer el grado de adrenalina? Corre para aceptar riesgos, María del Rocío. Me encanta, María, me encanta. Fantástico, sí. Si hay un sistema para testear, yo no digo un análisis de sangre porque no va a salir, pero hay que aplicar un testeo a los directivos. ¿Dónde sois capaces de llegar? La zona de confort, no hemos hablado de zona de confort, pero la zona de confort de las empresas es tan grande que es que a veces no asumen riesgos por holgazanería. O simplemente de la noche a la mañana te dicen, no, es que como la competencia nos hace, hay que hacerlo. Sin ningún control, sin ningún criterio, sin ningún rigor. Es muy importante aplicar un modelo de testeo precisamente a los directivos que son los que tienen que tomar decisiones. Sí, María del Rocío, por supuesto que sí, te doy un 10. ¿Nos interesa tener los links de las herramientas muy gratuitas o no? Bueno, se pasará al ICI. ¿Me puede recomendar alguna bibliografía para ver casos prácticos de cómo aplicar la auditoría tomando en cuenta apetito y tolerancia? Bueno, no hemos hablado de la auditoría, Vivian. Hablaríamos de las técnicas de defensa, la importancia que tienen cada una de ellas, ponderadas también con un sistema de software ad hoc, que será muy útil. Conocer las herramientas para complementar los sistemas de gestión de riesgos en las compañías. Su esquema de evaluación de riesgos está empatado con los requerimientos regulatorios internacionales. Bueno, a mí, claro, financiero y seguros, yo como trabajo mucho en el tema financiero, pues esto ya me lo conozco, ¿no? ¿Está empatado? Bueno, no sé qué llamas empatado, pero está claro que la regulación cambia
y nosotros tenemos que estar cambiando constantemente y nuestro sistema tiene que ser ágil para cambiar y adaptarse lógicamente a los cambios normativos, ¿no? El compliance está ahí y es importantísimo, ¿no? Bueno, se habla de la normativa Basel. Bueno, me quedo aquí, hay mucho más, pero perdonadme, no me da tiempo a más. Alberto, que habla de COSO. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Disculpadme que no haya podido dar respuesta a todos. Bueno, esta presentación, como bien ha dicho Daniel, se compartirá a partir de mañana, si no me equivoco. Ha sido un placer, de verdad. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, compartir esta hora con nosotros y que os vaya bonito, que os vaya chévere a todos nosotros. Un abrazo para todos. Gracias.